buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, canal 2 y 45 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. Hoy dando inicio a una nueva semana bajo la bendición, bajo el amparo y bajo la voluntad divina de Dios. Vamos a tener un programa cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las nacionales, señores, el Poder Ejecutivo deposita en Cámara de Diputados una solicitud de préstamo por $100 millones, así, esa cosita ahí. Asimismo, el gobierno inicia construcción de hospital traumatológico de San Cristóbal. Ven, miren, 100 millones prestados y el anuncio de un hospital de una vez. Señores, Abinader felicita a Adrián Beltré, un reconocimiento bien merecido para un gran beisbolista. Uno grande del béisbol fue exaltado, un dominicano más, con el 5 al Salón de la Fama de Cooperstown, donde estará representando la República Dominicana ahí. Van muchos más para allá, pero ahora le tocó a Adrián Beltré. Y quiero decir que nos sentimos orgullosos de él, que lo felicitamos a él y a su familia, y decirle que ha sido un gran ser humano, un gran beisbolista y además un gran ciudadano que ha puesto nuestra bandera en alto. La Fuerza Aérea suma 7 aeronaves T-35 Pillán a su flotilla por un costo unitario de 9.018.000 pesos, así, barato me los hallo. Hay gente criticando eso. Yo pienso que deben de ver el contexto. Son aviones de práctica, aviones para la escuela de aviación de la Fuerza Aérea. Se podría haber comprado simuladores y se decidió comprar aviones que no están, ¿verdad?, nuevo, que no son aviones tampoco que están para ya clausurarlo, para ya desecharlo, sino que son aviones para ese tipo de maniobra, y el Estado Dominicano ha dado una explicación ahí bien amplia en ese sentido. En las internacionales, señores, Donald Trump dice que Biden ha sido el peor presidente de los Estados Unidos al anunciar su retiro. Declinó Biden a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Muchos líderes demócratas le han dado su consuelo y solidaridad a Biden, entre ellos Hillary Clinton, los Clinton, Barack Obama, entre otros. Y a la vez Biden eligió a Kamala Harris como la que podría ser la primera presidenta de los Estados Unidos. Por lo menos la eligió como candidata. Hay otros líderes, entre ellos el propio Obama, que dice que se inclina por un abanico de candidatos a que el Partido Demócrata vaya a un pleno. Oiga esto, así en esta altura del juego. Sin embargo, Kamala Harris, una pionera frente al último techo en el cristal. El gobernador de California, que sonaba como posible sustituto de Biden, apoya a Harris. En el ámbito de Haití, ya la embajadora de los Estados, la embajadora de la, ¿qué? La embajadora de Estados Unidos fue ante la ONU. La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU visitó Haití y los haitianos les respondieron asaltando un cuartel en su presencia allá. La banda del señor Barbecue asaltó un cuartel. De todos estos temas y muchos más en el ámbito político, en el ámbito congresional, en el ámbito municipal vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el lunes 22, ya, julio 2024, cuántas noticias para compartir con ustedes.
a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América. Canal 12 y 45 a nivel del mundo, ya casi 45, no abre el 12, ¿verdad? Según la resolución de Indotel. Así que nosotros encantadísimos de estar con ustedes. Muchas informaciones como siempre, como cada lunes, la agenda full, tanto la nacional como la internacional. Lo de Biden ha cambiado todo el ainó político en los Estados Unidos, para que ustedes sepan. Es el segundo candidato presidencial, siendo presidente en funciones, que declina a su candidatura. Lo había hecho Truman, si mal no recuerdo. Bueno, Kamala Harris, que se presume que va a ser la candidata, en menos de 24 horas de haberse anunciado la decisión de Biden de no optar por la reelección, ha recabado casi 50 millones de pesos ya para su campaña. Necesita 1.996 delegados en la convención que se celebrará en Chicago el 19 de agosto, y ya tiene casi 600. O sea que la cosa va viento en popa para Kamala Harris. Creo que es buen punto que la ex senadora por el estado de Nueva York y candidata presidencial de los demócratas, Hillary Clinton, le dé su apoyo. Creo que eso es una muestra de que verdaderamente cree en su género. La cosa va a ir cambiando en los Estados Unidos, ustedes lo verán. No sé si podrá ganarle a Trump, pero las cosas desde ayer para acá han cambiado. Esa es la realidad. Recuérdense que dije que la bala de Trump acababa con Biden. Miren ahí ya, lo dije la semana pasada. Mírenlo ahí. Bueno, vamos aquí al territorio. Miren, el Ministerio de Educación ha suspendido varios maestros y cancelados algunos por acoso sexual. Acoso sexual. Miren qué cosa tan grave. Y ahora hay 8 o 10 casos que se están dirimiendo en la justicia del mismo caso, de eso mismo, para que ustedes vean. Y entonces el MINER ha decidido separar de sus filas a profesores que se dedican a esta reprochable mala práctica, y más cuando tiene que ver con jóvenes que están en una edad muy vulnerable, que son después de los de 10 a 14 años, por ahí. Entonces, la ADP ha solicitado ese listado de los maestros. Yo espero que no sea para darle protección, porque hay muchos casos ahí que son ya la justicia que ha actuado. No es que Ángel Hernández y la dirección, ¿cómo se llama? División de Resolución de Conflictos del Ministerio de Educación y Gestión Humana, no es que menalaganariamente ha dicho estos profesores no lo queremos aquí, o porque pertenecen aquí, o porque no están aquí. No, son hechos reprochables, como de acosar alumnos, ambos sexos, para no meternos en detalles mayores. Yo espero que la ADP no esté tomando esa decisión para darle un espaldarazo. Creo que para investigar más a fondo, lo que sea, porque sea lo que sea, es un gremio, es un sindicato, es una asociación que agrupa a los maestros, y cada miembro es importante para ellos. Pero cuidadito con un espaldarazo a que se repongan o pedir otras cosas. Un hecho que se dirime en la justicia y tenga ya la cosa irrevocablemente juzgada, no es para que un gremio le dé su espaldarazo. Al contrario, se le reconoce su derecho de cooperativa, todas esas cosas, pero ahí no puede estar. Ahí no puede estar. A las escuelas se va a recibir el apreciado pan de la enseñanza, nunca para encontrar algo como acosarlo. Nunca. Y fíjense que estos casos que ha tomado la ADP de separar de sus filas, unos que los puso en observación o un llamado de atención o suspendido, hasta que llegó el conflicto ya dirimido en los tribunales.
Cuando pasa por los tribunales, aunque me estimo yo que el ADP debe tener su tribunal, su comisión disciplinaria para este tipo de casos. Y yo sé que entre bomberos no se pisan las mangueras, yo sé que sí, pero a las escuelas, señores, se va únicamente a recibir el pan de la enseñanza. Nunca a encontrar escollo, a encontrar problemas que son meramente conductuales como esta. Un profesor o una profesora que caiga en esa debilidad no puede bajo ninguna circunstancia pertenecer a la planilla de maestros o de personal que sea de apoyo, de docente, administrativo, de limpieza, lo que fuese, como se han visto en algunos casos, porque ahora estamos tocando el punto de el MINER, que ha separado de su fila a profesores que ya han sido demostrados en los tribunales que cometieron una agresión, cometieron un daño, por eso están siendo separados de la fila del ministerio. Y ahora, cuando me toco con la información de que el MINER, el ADP ha pedido la lista de esos maestros o maestras que han sido separadas por acoso sexual, lo menos que me puede llegar a la mente, al igual que ustedes, sea para pedir un espaldarazo o reposición. Ahí lo vimos la semana pasada, creo que fue con los concursos de oposición docente, de que a algunos no les fue muy bien, y vimos manifestaciones en el ministerio, como si se tratase de que esto es como una especie de huelga de empleados de zona franca. No, es la educación del país. Y recuérdense, cuando la sociedad entera, República Dominicana, se unió bajo las sombrillas amarillas, era para buscar un presupuesto justo, un presupuesto holgado que permita que la educación avance y llenar de una vez y por todas esas lagunas. Y ya vamos fue en el 2013, vamos para 13 años ya, casi para el 4% entró en vigencia en el 2013, ¿verdad? Porque fue en las elecciones del 12 que se llegó a ese punto importante de que el que ganara las elecciones del 2012 iba a aplicar el 4%. Le tocó a Danilo Medina y después de ahí ya ustedes saben lo que ha pasado. ¿Qué es lo que vemos? La ADP, que es un gremio importante, creo que el contrapeso es bueno, y la Constitución de la República consagra la libre asociación. Esa es una realidad, pero tampoco que sea una asociación para apoyarse hasta en las cosas malas, como esta que estamos viendo aquí. Vuelvo y reitero, no creo que sea para dar un espaldarazo a cualquiera de estos que ha cometido delitos como este de vulnerar el derecho de los jovencitos o jovencitas. Eso es gravísimo y vamos a darle atención a esto, mucha atención le voy a dar a esto, porque si esto nos enteramos o sabemos que fue para un espaldarazo, la verdad que esa ADP no puede seguir representando a muchísimos maestros que hay, de mucho fruto y de mucho trabajo, de muchísima gente que está ahí trabajando, haciendo un buen papel y tratando de que este 4%, que es un sacrificio de todo, cumpla su cometido. No solamente Blog Cemento, sino en el desarrollo integral de la educación del país. Y al igual como lo dije con los concursos de oposición, que hubo la manifestación la pasada semana, le vamos a dar seguimiento a este caso. Incluso sabrá hasta sus nombres, que los publiquen, porque aquí el periódico no tiene los nombres, simplemente la cantidad y por provincia, donde el Distrito Nacional lleva la gran cantidad de jóvenes o de alumnos que han sido acosados sexualmente. Vamos a darle mucha atención a esto, buscarle, y la ADP que trate de transitar fino, porque lo estamos chequeando. Si bien aplaudimos sus demandas, si bien vemos cuando ustedes tienen derecho, lo decimos, ¿verdad? Pero cuando se cometen este tipo de casos, que ustedes van a darle un espaldarazo, que creo que no es el caso ahora,
Quiero no creer que es el caso ahora. Simplemente para ver la situación, pero si es para eso, nos tendrán de frente, Juan Mateo y amigos televidentes. Miren, en este proceso histórico que vive el país y ante la realidad de que nos espera en menos de un mes un nuevo mandato de Luis Abinader y de la agenda que él va a priorizar en el inicio de su segundo mandato, no cabe duda que la reforma constitucional va a ocupar un puesto cimero en las aspiraciones y en la agenda del presidente de la República. Ya hay francotiradores tratando de boicotear y tratando de sabotear ese importante capítulo que el presidente de la República piensa escribir en la historia de este país, y además de sabotearle al presidente de la República un elemento primordial de su agenda, de lo que es su agenda a nivel reformador. No pierdan de vista que este fue un presidente que inició un mandato con prácticamente 2 años perdidos, donde al inicio de su mandato tuvo que abocarse, tuvo que enfrentar terrible crisis de toda índole. Primero, una crisis pandémica, una crisis financiera, una crisis moral, una crisis también a nivel mundial y varios aspectos de la crisis a nivel de los sectores que interactúan en la vida nacional. Fue un periodo y un presidente de crisis, y esa es la verdad que nadie ha podido mitigar. Es la verdad honda y lironda. Entonces, es un presidente que al llegar en momentos de crisis, con la producción totalmente inerte y con los gastos totalmente elevados, porque había que mantener el funcionamiento del gobierno, aún en pandemia y aún con la economía cerrada, o funcionando de manera pírrica. Y habían grandes gastos extras que no se habían concebido, que no se había ni siquiera observado que podrían ocurrir con el tema de la pandemia y los gastos sanitarios. Entonces, ya esta era una economía que lo habían anunciado los antecedores del presidente Abinader, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, de que la economía dominicana requería de una profunda reforma fiscal y que se requerían ciertas reformas en el ámbito también nacional, de aspectos nacionales, como era la salud, la educación, la electricidad, el tema de los combustibles a todos los niveles, entre otras cosas, muchas reformas también sociales, entre ellas la policial, la reforma a la Policía Nacional. Ya era de conocimientos y de manejo de lo que hoy son opositores que ayer gobernaron por 16 años corrido este país. Y resulta que este presidente de caos, el presidente que tuvo que luchar con crisis, con caos, con pandemia, con guerras y con un desorden mayúsculo en la administración pública pasada, de una corrupción aberrante, y ahí están los resultados 4 años después, es el que tiene, luego de estabilizar el país a través de los fenómenos económicos, a través de las circunstancias que tuvo que manejar y de las herramientas que tuvo que utilizar para poder lidiar con la crisis que había recibido. Entre ellas, que yo reitero, trató de conciliar en la mesa de negociación
que se inició, que ya la había iniciado esa mesa de negociación, Leonel Fernández le había dado continuidad a Danilo Medina, y que Luis Abinader la trató de reiniciar, aunque con elementos nuevos, pero que la oposición no asistió. Nada más dejaron las fuerzas vivas de la nación, los sectores productivos y el gobierno sentado ahí, lidiando con el problema. La oposición se desligó, fue apática, no asistió y al final pagó la cuenta de ese desaire que le hizo al pueblo dominicano que estaba ahí compelido en una cita. Ya establecido el orden a nivel administrativo y establecido también ya la recuperación a nivel económica e identificado la fuente de ingresos que iban a subvencionar el déficit del presupuesto y también el déficit fiscal que dejaron los 16 años aquellos de los gavilleros que nos gobernaron por 16 años atrás. Entonces se acudió a un elemento que el PLD utilizaba en demasía, que eran los préstamos. Y en los préstamos del PLD ellos aludían que era porque la economía era muy sólida y porque el Estado Dominicano ellos lo habían hecho gigantes, lo habían agigantado, y es verdad, eso no se lo puede quitar nadie, y nosotros no podemos venir aquí de mezquino a hacer un análisis de la naturaleza del que estamos haciendo sin reconocer o negar esa parte, el génesis, el meollo de que nosotros podamos tener un crédito totalmente activo y totalmente robustecido es la construcción del Estado Dominicano, la solidez y también el desarrollo y el crecimiento económico que tuvo el país durante los gobiernos del PRD con Hipólito Mejía, de Leonel Fernández, de Danilo Medina, y ahora que se ha solidificado y que se ha crisolado de manera increíble, ejemplar, con Luis Abinader. Entonces, este presidente que pudo lidiar a través de la tempestad, de las tormentas, con esta embarcación, llevarla a puerto seguro, ahora tiene que darle estabilidad, tiene ahora que darle un buen navío en aguas tranquilas, y para eso tiene que hacer una serie de reformas que permitan que eso se le pueda dar continuidad. Y fuera de que la primera reforma para mí debía de ser la reforma a nivel tributaria, porque nosotros tenemos urgentemente que tratar de diezmar la tanta puesta en conocimiento de proyecto de ley al Congreso para esgrimir préstamos internacionales. Aquí se debe de hacer unas reformas que le permita al gobierno recaudar esos fondos sin necesidad de más endeudamientos y estableciendo también una capacidad de pago, no solo de intereses por el tema de las deudas internacionales, del endeudamiento público a nivel interno también, sino que nosotros podamos ir creando un fondo de contingencia, ¿verdad? Y llenar las arcas nacionales con grandes, disculpen, que me llamaron ahí, me sacó de control esa llamada, con grandes reservas que nos permitan eso mismo, tener un backup para futuros imprevistos, como esa pandemia, como asunto de la naturaleza, y también para nosotros poder crear la base de una economía sólida que nos permita explorar en áreas que nosotros todavía
no hemos tenido iniciativa en áreas de la industria, en áreas de la producción, en el área de la tecnología, en el área de la investigación a nivel académica, que nos permita tener recursos para nosotros poder pensar como un país desarrollado. Pero parece ser que la primera iniciativa de reformas así del presidente de la República va a ser la reforma a la Constitución. Y ya la oposición está crujiendo los dientes y está desgarrándose las vestiduras, entendiendo que no hay razones para una reforma constitucional y que los motivos que pueda esgrimir el gobierno carecen de sustento a nivel de estructura legal, porque están concebidos en la Constitución del 2010 y su mayor defensor es Leonel Fernández, porque fue él el precursor de esa reforma constitucional. Y yo me pregunto, ¿por qué Leonel entendía en el 2008, 2009, que tenía que abocarse a una reforma constitucional que se realiza efectivamente en el 2010, cuando la naturaleza de lo que hoy se quiere reformar era la misma circunstancia, amén de ciertos elementos que él engrosó, como las altas cortes, como también los temas sociales y algunos otros temas constitucionales en el Tribunal Constitucional precisamente. Y hay que hacer historia. Nosotros conocemos de una reforma que fue de avanzada, la del 63, ¿verdad? Encabezada por el PRD, porque el PLD y la fuerza leonelista quieren esgrimirse a Juan Bosch para ello. Lo mejor de Juan Bosch ellos se lo quieren esgrimir. Y se le olvida que lo mejor que Juan Bosch dio, lo dio en el PRD, siendo PRDista, y se esgrimen esas conquistas de Juan Bosch, el PRDista, como Juan Bosch, el PLDista. Y esa constitución del 63 es made in PRD, los técnicos del PRD, con Juan Bosch a la cabeza, como líder. Pero ahí está la mano, la pluma del liderazgo político que encabezaba el PRD. Y fíjense que esa constitución duró 28 años antes de ser tocada. Y qué pena que quien la tocó fue un PRDista y en condiciones aberrantes, porque se pudo haber hecho una gran reforma constitucional en el 2002 y la tocó el mismo PRD con nuestro amigo líder y gran ser humano que uno considera y le tiene respeto, Hipólito Mejía, con un propósito unipersonal, unilateral, que fue reformar la Constitución para imponer nuevamente el tema de la reelección presidencial por 2 periodos y nunca jamás. Pero nosotros podemos y tenemos calidad para poder criticar esa acción del PRD y de Hipólito Mejía, porque nuestro comportamiento nos fortalece para eso, porque lo podemos hacer de frente en el libre idea, en el libre de la exposición de las ideas y de lo que es la democracia, y el receptáculo de allá atrás, ¿verdad? El que está del otro lado es un demócrata y sabe asumir críticas constructivas en ese sentido, y además él mismo se ha arrepentido en varias ocasiones, ya lo ha dicho, ya dijo que no le pregunten más, que el peor desastre de su carrera política y la peor acción que ha cometido ha sido la maldita reelección, como él mismo lo ha expuesto. Entonces, esa modificación a la reelección que tenía como ese elemento, Leonel Fernández
se aboca a una reforma constitucional en el 2010. Pero, ¿cómo la disfraza? Porque todo el mundo sabía qué quería Leonel Fernández, cuál era el propósito y el meollo de esa reforma constitucional. ¿Cuál era así? Sin nosotros haber estado de acuerdo, ni usted saber que yo iba a tratar este tema, ¿cuál era el propósito? O el apetito presidencial. Reeditarse. Eso era. No enterrarse políticamente, no irse al retiro, porque esa constitución de Hipólito Mejía, que aunque tuvo un despropósito de extenderlo más allá de lo que decía, que era un periodo, y usted después podía volver, esa constitución que prohibía la reelección consecutiva, lo que Hipólito Mejía hizo fue poner 2 periodos y nunca jamás. Modelo americano. Y nunca jamás. Que tenía su pro y su contra. Malo porque dividió el partido, porque dividió la sociedad y porque hizo una acción aprovechándose de una mayoría para beneficio unilateral de un individuo y de un conglomerado que le seguía. Pero visionario porque rompía con el tema de la no reelección y sí le daba seguimiento al tema de el nunca jamás. Tú te puedes reelegir. Vamos a quitar esto para quitarle la apetencia a todos estos candidatos que llegan a presidente y se quieren reelegir y ponerle este nerviosismo al país cada 4 años. Ok, nos fuimos con la reelección, pero a partir de ahí, nunca jamás. Usted queda liquidado, usted queda ya como un oráculo que nadie lo ha querido aceptar, que nadie. Usted ve a Danilo ahí calladito, que ni lo pide ni lo golosea, pero si se lo dan se lo jondea, que no opina del tema de las reformas y que por debajo está usando el lobismo político al más alto nivel para ver si se queda habilitado. Un hombre ya casi con 80 años, 70 y pico de años, que está atravesando un cáncer, pero la ambición del poder es indesmedida. Yo no había visto una cosa más aberrante que la ambición del poder. ¿Usted cree que Leonel no debe de entender que es el momento preciso para darle el paso a su hijo e ir formándolo de cara a madurarlo a una candidatura presidencial en el 28, como está ocurriendo en Latinoamérica, que tantos muchachos jóvenes están creando un prototipo de nuevos presidentes? No, mejor se están enfrentando y mejor él está provocando el confrontamiento, la confrontación para mandarlo al 32 y él tratar de hacer un nuevo intento que va a ser fallido para tratar de volver al poder por la ambición del maldito poder. Y si gana, entonces va a postergar a su hijo al 36, porque también se va a reelegir. Y por eso usted ve que Leonel en un artículo acaba con la modificación de la constitución de Hipólito, pero justifica la de él. Y dice que la de él tenía un criterio social, un criterio de integración, un criterio de avanzada, un criterio de participación, un criterio de adecuación, que tocó los puntos que supuestamente el PRM y Luis Abinader quisieran tocar ahora, que van más allá, que la constitución de él tiene un candado, que la constitución de él prevé el Ministerio Público Independiente. Mentira, porque de ser así, entonces Jean Alain no hubiese sido el procurador general de la República pasada, ni Jiménez el tuyo tampoco. Hubiesen sido gente aprobada por la sociedad, legitimizada por la sociedad y apática de los poderes y de los partidos políticos, como ocurre ahora, de lo cosa que yo no estoy totalmente de acuerdo. ¿Y dónde está la figura entonces
del ministro o del Ministerio de Justicia plasmada en esa Constitución. No, tú te reeditaste. Y hiciste una consulta pública que no se tomó en cuenta. ¿Usted recuerda cuál fue el debate? El llamado diálogo nacional. El diálogo nacional, que no se dieron los resultados porque la población ahí exigió una constitución en una vertiente, entre ellas el constituyente, la constituyente, el plebiscito revocatorio, y usted abolió todo eso. Y para colmo de lo colmo, y terminar aquí y desmontar ese artículo y esa posición ambigua, que no sería Leonel Fernández si no fuera así, ambiguo totalmente, que lo que hizo ayer lo niega hoy y lo que hace hoy lo va a negar mañana o se va a desdecir mañana. Esa constitución del 2010 de Leonel Fernández fue única y exclusivamente para 3 propósitos. ¿Y cuáles fueron esos 3 propósitos? Primero, reeditarse él y dejarse la brecha abierta como la tiene, que ha aspirado después que salió en todos los procesos. En todos los procesos. No ha dejado de aspirar en un solo proceso. Aspiró en el 12, aspiró en el 16, aspiró en el 20, aspiró en el 24 y está aspirando, coño, para el 28. Ambicioso. Un caudillo totalmente. Un caudillo de la peor realea. Entonces, el segundo propósito de la modificación de esa constitución de Leonel fue engullirse la justicia como se le engulló. Se nos va a olvidar eso. Donde se engulló la justicia, creando unos tribunales de alzada que lo llenó de dirigentes, de acólitos, de parientes y de gente ligada a él. Se le olvidó que todo lo que puso ahí fue gente de él, para salvaguardar los intereses de él y de los suyos. Se nos va a olvidar la L de Félix Bautista en la Suprema Corte de Justicia. Y se nos va a olvidar también a un dirigente del comité político, del comité central, dirigiendo el Ministerio Público y otro dirigiendo la Suprema Corte de Justicia. Y un enllave en el Tribunal Constitucional y otro en el Tribunal Superior Electoral y otro en el Tribunal Administrativo y otro en la Junta Central Electoral y otro en la Cámara de Cuentas. Más descaro de ahí no se puede tener. Pero se apuesta a la memoria colectiva de este pueblo y se le olvida que aquí hay gente que le está dando seguimiento al proceso histórico que vive el país. Entonces, para finalizar, yo creo que Leonel Fernández no tiene ni un ápice de moral para tratar de desmitificar, para tratar de sabotear y para tratar de impedir que el presidente de la República el próximo 16 de agosto se aboque a someter al Congreso Nacional en su toma de juramentación de una reforma constitucional que verdaderamente vaya a prolongarse en el tiempo y a corregir los entuertos y a prevenir las reglas de la vida en sociedad, en convivencia del futuro. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de los temas ya que son noticias, como los temas internacionales también, cómo va el clima, y vamos a hablar también de los temas políticos. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.